Noticieros Panorama, primera emisión. Hola, ¿qué tal? Muy buen día, bienvenido a su espacio, Noticieros Panorama, en esta primera emisión de este jueves 24 de junio. Es un gusto poder estar con ustedes en esta mañana para abordar un tema importante, un tema cultural en nuestro municipio de San Juan Bautista Tuxtepec. Hoy la fecha, la fiesta patronal de San Juan Bautista, y no solo en Tuxtepec, también en otros municipios que llevan pues este nombre, como lo es también San Juan Bautista Valle Nacional, que en este día también está de manteles largos. San Juan Bautista Tlacuatzintepec, también otro de los municipios en la región de la Cuenca, pues es común este nombre, y en Oaxaca pues nos vestimos de manteles largos pues cada vez que se puede, y Tuxtepec hoy lo hace, y para eso pues hoy tenemos un invitado especial. Pero antes doy la bienvenida a Santiago Méndez, quien también ya está preparado para hablar en este día sobre este tema. Buenos días, Santiago. Hola, Yuri, ¿cómo estás? Buenos días amigos del auditorio. Gracias que nos acompaña como cada mañana para platicar de diversos temas de interés para la Cuenca y para Oaxaca. En esta ocasión quisimos dedicar este espacio, este programa, a las fiestas de San Juan Bautista. Hoy es 24 de junio y, como decía Yuri, hay muchos municipios. Usted solamente revise el nombre de los municipios de Oaxaca y hay muchísimos San Juanes. No todos festejan a San Juan Bautista. Por ejemplo, San Juan Bautista Valle Nacional no es su fiesta patronal hoy, ¿no? Ellos tienen otra concepción y otro origen de sus fiestas. Pero vamos a centrarnos en Tuxtepec. Tuxtepec sí ha festejado durante mucho tiempo a San Juan Bautista. Es el santo patrón de este municipio, de esta ciudad. Y bueno, durante mucho tiempo fue una de las fiestas más importantes, si no es que la más importante, del Tuxtepec de los años 30, 40, 50. Era la fiesta más importante. Con el paso de los años y el desarrollo de esta ciudad, las cosas empezaron a cambiar de manera significativa, hasta el grado de que las fiestas de San Juan casi desaparecieron por ahí de la década de los 90, ¿no? 80. Había otras festividades alrededor de Tuxtepec, pero no las fiestas de San Juan. Y este es un tema que tiene que ver con lo religioso, con lo pagano, con lo cultural. Tiene muchas aristas. Así que esto vamos a platicar yo en esta mañana. Así es, y para eso tenemos al abogado, pero también escritor y decimero, Samuel Aguilera, que es un gusto poder tenerlo en este espacio para que nos platique, porque él ha sido parte también pues por muchos años de la organización de estos recorridos de pendones a caballo, y que conoce también muy bien esta cultura afromexicana, jarocha, como nosotros le conocemos en esta región de la Cuenca del Papaloapa. Muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días a los anfitriones y buenos días a todos los televidentes de TV Voz. Gracias, Samuel Aguilera, como usted lo conoce bien, bueno, recientemente es diputado federal suplente, electo. Ganaron la elección federal, pero bueno, no lo invitamos por ser diputado federal suplente, sino porque es un hombre que ha estudiado la cultura, ha sido partícipe de los movimientos culturales, sobre todo que tienen que ver con el son, la jarana, la décima, este movimiento que surgió o resurge en esta región de la Cuenca por ahí de los años 90, con Que Viva y Reviva el Son, y una serie de movimientos culturales que se dieron en aquella ocasión. Y Samuel ha sido no solamente partícipe, sino estudioso de la cultura regional. Es un hombre que ha participado en muchos espacios para hablar de la cultura, analizar la cultura, y para también, decía yo hace rato, ser parte de ella, ¿no? Es decimero, en fin, ha participado en distintos eventos. Y bueno, nos parece que es una voz autorizada para hablar de esto. ¿Qué hay de las fiestas de San Juan? ¿Qué se ha perdido? ¿Qué se puede rescatar de las fiestas de San Juan? ¿Cómo podemos diagnosticar e ubicar a las fiestas de San Juan en este pleno siglo XXI, a 20 años, segunda década, ya estamos iniciando la tercera década de este nuevo siglo, de este nuevo milenio? ¿Cómo están las fiestas de San Juan? ¿Cómo están las fiestas de San Juan, Samuel? Muy buenos días. Mira, primero quisiera ubicar el tema dentro del contexto no nacional, inclusive internacional. Ustedes saben que durante los últimos 3 años se hicieron escándalos por el plagio de los huipiles, ¿sí?, de los diseños.
Y a raíz de esto hubo protestas sociales y en el Senado de la República, bajo la dirección de la senadora Susana Harp, un equipo de abogados y sociólogos, antropólogos, nos dimos a la tarea de construir una propuesta de ley. Esa propuesta de ley pasó de los senadores a los diputados y el día 30 de abril salió la primera ley que protege al patrimonio cultural de las comunidades indígenas y afromexicanas, sobre todo frente al robo, frente al plagio, frente a la usurpación. ¿Qué quiere decir esto? Que a nivel internacional las grandes compañías tienen los ojos puestos en un nicho de mercado que son las expresiones culturales, dancísticas, musicales, iconográficas, textiles, etcétera. Y las fiestas patronales son justamente el espacio donde se expresa y se manifiesta, o mejor dicho, como lo decías antes, se manifestaba y hoy se manifiesta débilmente, todo este tipo de expresiones, porque en una fiesta patronal se aglutina todo, acude la gente a un evento vivo. Cuando las ciudades son muy grandes, como le empieza a acontecer a Tuxtepec, estas tradiciones y culturas empiezan a folclorizar y a desligar de la parte viva. ¿En dónde está Tuxtepec, Oaxaca? La tradición de San Juan Bautista tiene la misma edad que la fundación de la ciudad. Debemos aclarar, y esto se ha ya analizado mucho con los historiadores, que San Juan Bautista, la ciudad de San Juan Bautista, no es el antiguo Tuxtepec. El antiguo Tuxtepec estuvo del Desengaño rumbo a San Silverio, ahí estuvo ubicado. Tampoco es el Tuxtepetl. El Tuxtepetl estuvo en el barrio El Castillo. Entonces se fundó San Juan Bautista en el siglo XVIII, porque estaban sacando la madera preciosa que era la caoba y el cedro y las pieles de ganado, y las tenían que sacar por agua, que era la manera de comunicarnos con Alvarado y con la Villa Rica de la Veracruz. Entonces fundaron un puerto, un astillero de ribera, y por ahí sacaban toda la riqueza, y se dedicó en las ciudades de San Juan precisamente al santo patrono, que es en este caso San Juan Bautista. ¿Por qué? Por el agua. Él es el Señor del agua. Ahora, San Juan Bautista tampoco fue fundado por indígenas. Tiene trazo español y fue fundado por los comerciantes, primeramente castellanos, y luego llegaron en el siglo posterior gentes de Italia, gentes de Inglaterra, de Alemania, de Francia. Por eso encuentras tantos apellidos de ese tipo aquí en la zona de la cuenca del Papaloapa. Y ya en el siglo XIX llegaron norteamericanos a hacer negocios. Entonces, la fiesta surge de esa manera, se dedica al Señor del Agua, y las tradiciones que hay evidentemente son, o eran en ese momento, muy castellanas. Por ejemplo, el torneo de cintas a caballo, que consiste en ir en un caballo con una lanza, eso proviene de España, pero a la vez llega a España por los moros. Es de usanza mora. Las carreras de caballo, todo lo relacionado con el caballo, sin duda alguna. La cuestión del verso, la cuestión de la música, la teatralidad, es parte de una tradición castellana. Entonces, todo el pasado se junta en la actualidad porque Tuxtepec está creciendo. Y entonces ya es una ciudad, mira qué bonita, es lo que tenemos ahí, es un torneo de cintas. Va un jinete con una lanza, trata de ensartar una argolla, y las madrinas, como se acostumbraba en la Edad Media, le colocan una banda al ganador y le dan un premio. Antes le daban un beso y tenía la fortuna de bailar el primer son en el tablado. También había un despescuezadero de gallo. Hoy va a haber despescuezadero de gallo, pero ecológico. Ya lo van a ver, qué sorpresa. El jinete corría, le dedicaba a San Juan, arrancaba el pescuezo del gallo y te colocaba una cruz en tu camisa de manta blanca, señalando que era el día de San Juan. Y tiraba la cabeza del gallo y donde caía, ahí se hacía el fandango. Esta tradición es en la actualidad compartida con todos los sanjuanes de Oaxaca. ¿Y qué tenía que ver la cruz en tu camisa blanca de manta? Que te señalaban como cristiano viejo, como cruzado, porque en la Edad Media había dos órdenes: los templarios, que cuidaban la vanguardia de los peregrinos a Jerusalén, y los juaninos, que cuidaban la retaguardia, y el emblema era una cruz roja, la cruz de sangre, la cruz cristiana. Entonces, como un pequeño panorama sobre esto. Pero bueno, hablas de estas fiestas
en el nuevo Tuxtepec, dices, ¿no? En el Tuxtepec del siglo XVIII, en el Tuxtepec que empieza a explotar esta herradura Sí. en la que hoy está la ciudad. ¿En qué momento estas fiestas empiezan a tomar fuerza para ser la parte central de la festividad en el pueblo? La Iglesia Católica, a partir de los dominicos en la región, en la ribera derecha del Papaloapan, es la gran difusora de la cultura. Hoy muchas corrientes de opinión, y qué bueno, creen que no, que esto ha sido una construcción laica a partir de la cuestión agraria del 32. No, fue durante el novohispano que se cimentó en todo México, todo lo que es hoy México y antes era la Nueva España, todo lo que somos el día de hoy. Todas las tradiciones culturales, todas las danzas, todas las músicas, todas las expresiones teatrales se cimentaron a partir de la evangelización. Entonces es la Iglesia quien tiene un papel importante porque lo que pretendía era evangelizar. ¿Cómo evangelizabas a los indígenas que creían en Tlaloc, el Señor del Agua? Pues haciendo un sincretismo, una similitud con San Juan, que también era el Señor del Agua. Los prehispánicos que fueron conquistados, no necesariamente con guerra, fueron conquistados también mediante pactos en donde todos salían ganando, ¿no? Entonces, en esos pactos también había esta transacción de convenir modos sociales y se junta Tlaloc, se junta con San Juan, surge un sincretismo y va evolucionando. Santiago, tenemos una fiesta viva que no se puede parar, se le van agregando y se le van quitando cosas en el camino y se va reflejando una identidad de la gente. Hubo un tiempo, por ejemplo, que se usó mucho el plástico. Pero era parte de estas cosas. Hoy hay una cuestión ecológica que trata de... Hubo épocas aquí en Tuxtepec en que se hacía una fiesta y se dejaban toneladas de basura, ¿no? Hoy tratan de... hubo una época en que las mujeres cumplían un papel ahí pasivo totalmente. Hoy hay mujeres montando a caballo y van con la lanza y participan. ¿En qué momento, en qué tiempo, en qué época de Tuxtepec, San Juan Bautista, las fiestas del 24 de junio fueron la parte medular de la festividad? Todo el siglo XVIII y todo el siglo XIX, en San Juan Bautista Tuxtepec, pero también en Jalapa de Díaz, en Ojitlán, en Tuxtilla, Chacaltianguis, El Santuario, Otatitlán, Cosamaloapan, hasta desembocar en Alvarado, había un complejo arquitectónico, cultural, económico, político. Puedes ver en la zona chinanteca, mazateca, muchas casas en el centro que son de arcos igualitas que Tlacotalpan. Entonces había un complejo cultural y también había un complejo arquitectónico, como se puede ver en las iglesias. Durante esa época, es decir, siglo XVIII y siglo XIX, San Juan Bautista tiene toda la fuerza por una razón. El río era la columna vertebral. Cuando en 1903 llega a Papaloapan el ingeniero Hendrix y establecen el puente que ahora vemos del ferrocarril, que lo instala la Massachusetts, en ese momento el río deja de tener la trascendencia que tenía y el ferrocarril empieza a darle una nueva vida. Papaloapan y Palo Gacho y Loma Bonita, surge Loma Bonita, Palo Gacho y el Hule se convierten en los centros. Tuxtepec viene a menos durante muchísimos años. Entonces se empiezan a concentrar las fiestas en otro lado. Y durante, como lo reseñaste tú, durante la primera, la mitad del siglo XX, está muy fortalecida la fiesta. Pero ocurren ciertas cosas como la inundación, por ejemplo. Y cuando viene la inundación se le deja de rendir culto a San Juan y lo empiezan a sustituir por el desagravio hacia el Cristo Negro del santuario. Se empiezan a organizar otro tipo de eventos a raíz de lo que ocurrió. Tlacotalpan es la primera vez que saca a la Virgen a pasear al río, por ejemplo. O sea, hay un golpe fuerte en la conciencia de la gente. Y de ahí entra la televisión, entran los ventiladores, entran los refrigeradores y se resquebraja la tradición. Porque Tuxtepec entra con la comisión del Papaloapan a la era industrial. Y viene el crecimiento, ¿no? Viene el crecimiento desmedido de la ciudad. Sí, ojalá... Bueno, pero pudiéramos hablar de un crecimiento con elementos de la propia región. No ocurrió así. Fue un crecimiento con personas que llegaron de todos lados en busca de oportunidades. Y que no traían la cultura, que no encontraron una ciudad culturalmente fuerte. Encontraban un núcleo fuerte,
pero ellos también eran un núcleo fuerte, entonces traían sus propias costumbres. En este contacto no se destruye el núcleo afrodescendiente español jarocho, no se destruye, pero sí viene a menos porque entra en contacto. Y hoy en día, por ejemplo, hay personas chinantecas que se casan con una persona afrodescendiente y el niño ya no habla el idioma del padre, pero también hay interétnicas. Un chinanteco se casa con una mazateca de otro lado y el niño se casa con otra persona que viene de Chihuahua. Se da un contacto nuevo y entonces tenemos una ciudad en crecimiento, como dices, en busca ahora de muchas identidades que pueden compartirse, ¿no? Y es esta misma, ese mismo crecimiento y en busca de otros intereses económicos, posiblemente educativos, de irse a diferentes ciudades cercanas o lejanas, pero en busca de otras cosas que en Tuxtepec no se encuentran, que también se va desarraigando esta identidad o parte de esta fiesta, porque al menos hablo de mi generación, de estas que ya no vivimos esas fiestas de manera tan intensas o tan apasionadas. De las fiestas de San Juan se quedaron limitadas a un tema religioso, pero también que no se les dio digamos, empuje o no se involucraban tanto ya las familias. Era una fiesta exclusiva de quienes formaban parte de la iglesia y ya, no se hizo más por seguir involucrando a la población. Entonces, ¿qué tuvo que ver aquí para que estas fiestas se fueran desarraigando un poco y que ahora, bueno, pues la vemos como un tema pues religioso básicamente, y que no se espera, como en otras comunidades, es decir, las fiestas de San Juan ya vienen, vamos a vivirlas, todos vamos a participar de alguna u otra forma, y están ahí nada más que forman parte o de un grupo cultural o de la iglesia. Mire, los que gobernaron Tuxtepec anteriormente tuvieron que tomar decisiones. Algunas decisiones fueron acertadas, pero otras decisiones de política pública fueron decisiones equivocadas. Una de las decisiones equivocadas es la destrucción del río, que comienza con establecer un mercado y colocar el drenaje directamente al río. Ahí empieza una destrucción de carácter biocultural. Y luego se toman decisiones como instalar plantas cerveceras, la cervecera, las papeleras, etcétera, producto o consecuencia de la Comisión del Papaloapan, pero no hay una visión que les limite, que los organice a ser respetuosos con la biocultura. De pronto tenemos ya ahora un ejército de empleados y de obreros industriales con una cultura de masas, una cultura producto justo de la revolución industrial de Rockefeller. Los vaqueros se convierten en mano de obra, los agricultores, los campesinos dejan de ser campesinos y tratan de ingresar a las factorías por seguridad social, el trabajo, etcétera. La destrucción del río, acuérdense, quizás usted era niña, pero todavía había unos lanchones que cruzaban en los pasos de los ríos. Ya no. O sea, se ha ido destruyendo, y la destrucción ecológica es una destrucción biocultural. Entonces, la industrialización tiene todos estos riesgos. Yo veo que debiera tener ventajas, que debiéramos encontrar la manera de que toda esta industrialización fuera una industrialización y una obrerización humanizada, que permitiera, como en los países europeos, conservar o en Estados Unidos inclusive, nuestra riqueza natural, nuestro río, y solo a partir del río podríamos nosotros reconstruir la riqueza cultural de la que gozamos antaño, pero sobre todo tener grandes oportunidades de desarrollo cultural siglo XXI dentro de la Agenda 2030, porque no se trata de que vivamos en el pasado allá conservando unas piedras. No se trata de ser conservacionista, se trata de ser parte de un planeta en donde puedan convivir todas las cosas, y la parte humana es la cultura. Miren, en esta pandemia no enloquecimos porque había manera de leer un libro, había manera de escuchar ópera, había manera de ver un programa visualmente atractivo. Por eso no enloquecimos en el encierro de la pandemia. La cultura fue lo único indispensable después de la vacuna. ¿Cómo percibe hoy este día justamente que se celebra San Juan Bautista?
esta fiesta, para usted que tiene pues este conocimiento y que ha vivido otros años con intensidad también estas festividades, otras épocas, hoy, ¿qué lectura le da a cómo se vive esta festividad, más allá de la pandemia? Porque pues ya se ha dejado hasta de un lado el tema de la pandemia para poder celebrar. Hoy, ¿cómo se siente? ¿Cómo percibe esta fiesta y cómo se está transmitiendo a las nuevas generaciones? Pues yo creo que ustedes lo describieron de la mejor manera. No es una ciudad que viva la efervescencia, son un grupo de personas que desde la resistencia cultural tratan de recuperar algo que es su pasado y su identidad. Hay muchas gentes ahorita, digo muchas, ¿sí? Relativamente, trabajando ahorita en distintos lados y en distintos espacios, tratando de rescatar su fiesta. Y las familias se reúnen a apoyar a las personas que están colaborando. Por ejemplo, en la casa de ustedes hoy sabíamos que era medianoche y que se abrían los encantos, ¿no? Hoy se abrían los encantos. Hoy fue... ¿Qué es eso? Los encantos son, uno de ellos es, por ejemplo, que usted va caminando por un lugar, ve de pronto como una cueva, se mete usted y aparece en el año 2022. Usted cree que ha vivido 30 segundos en lo que se asomó y en realidad la perdimos un año, ¿no? Hoy se cruzan los árboles para hacerlos más fértiles y que den gran cantidad de... Hoy es el día en que el cabello se corta para que esté muy hermoso, sedoso, bonito, abundante. Es decir, hay sortilegios, es la noche de los sortilegios. En España se celebra mucho. Y nosotros estábamos conscientes de que esto estaba ocurriendo. Hubieran visto las lunas y hubieran visto cómo no se había visto, las nubes estaban iridiscentes, no sé si lo Luna notaron. rosa se le llamó, tengo entendido que Exacto. era como una de las últimas Ahora, lunas de ese tiene tiempo. que ver con un fenómeno astronómico. Hoy Jesús nació el 24 de diciembre y Juan el 24 de junio. Están en las órbitas opuestas de la elipse, que tiene que ver con Júpiter. Bueno, pero es otro tema. Entonces nosotros hoy nos levantamos conscientes de que era un día muy sagrado porque Juan es el que bautiza a Jesús. O sea, es un profeta mayor, es alguien que baja la santidad, ¿no? Entonces hoy nosotros nos hemos levantado con la conciencia de que podemos hacer este mundo mejor desde la conducta personal. Yo ahorita llevo los estandartes, llevo 20 lanzas o garrochas, voy a encargarme del torneo de cintas, es la comisión que se me encargó. Y mi familia y yo hoy estamos conscientes de que es un día dedicado totalmente a decirle a la gente que San Juan Bautista sigue siendo el patrono del agua y que hay un río agonizante, muriente, que ya en nuestros hogares no tenemos agua y ojo, que dentro de 5 años estaremos bebiendo agua contaminada porque el manto freático que se llama Tuxtepec está siendo transminado por productos que no nos imaginábamos como el mercurio, el litio y muchos otros cancerígenos. Y se está extrayendo mucha agua. Ya ni se puede, ya ni es sano poder navegar en las aguas del río Papaloapan. Pues no se puede ni navegar. Así es, por estos contaminantes que tiene. Fíjate que hay un proyecto muy bonito, rapidito. El día 2 de agosto va a salir el primer barco de Alvarado y va a llegar al santuario. Así es, le falta llegar a Tuxtepec. Le falta, pero Irineo Molina Espinosa está muy interesado en este tema. Lo ha comentado y tenemos mucha esperanza de que así suceda, ¿no? Hay un proyecto de gobierno del Estado, pero no quisiera desviarme en ese tema, quisiera quedarme en el tema de San Juan. Okay. Samuel, a ver, hablas de reductos, hablas de un reducto cultural y de un reducto de personas Sí. que están luchando por lo que consideran su cultura, consideran su identidad. Durante muchas décadas en Tuxtepec se ha debatido sobre la identidad, sobre todo de los 70 hacia acá, Okay. de los 80 hacia acá, de lo que hablábamos de la industrialización, hablabas ahorita de la cervecera, de la papelera, del ingenio, de las factorías y del desarrollo económico de la Tú ciudad. fuiste el organizador del primer foro junto con nosotros Sí, claro. para discutir lo de identidad. ¿sí? Para discutir el Ya tema de tiene identidad. 20 años de eso. Hace más de 20 años, exactamente. Entonces, ¿es posible en el 2021, es posible en este tercer milenio retomar, bañar, contagiar a las nuevas generaciones de esta identidad del San Juan? ¿Y cuál sería el papel de la autoridad para poder retomar? Es decir, ¿es viable, es posible, es prudente, es necesario que las nuevas autoridades municipales, por ejemplo, se involucren en darle fuerza a esta fiesta, no desde el punto de vista solamente religioso, sino desde el punto de vista
cultural, social, y tú lo planteas muy bien, ambiental, es decir, ¿no? Rescatar las fiestas tal vez signifique también rescatar al río. ¿Es necesario y es prudente, es posible? Sí, es prudente y es pertinente, ¿no? Basta que veamos la ciudad para darnos cuenta de que es caótica. Si una administración municipal o estatal o inclusive federal quiere que Tuxtepec alcance niveles de desarrollo, no de crecimiento, sino de desarrollo humano, tendrá que necesariamente partir del río. No porque Samuel Aguilera quiera que limpien el río, no. Porque es la columna vertebral a lo largo de la cual se fundó y a lo largo de la cual se desarrolló Tuxtepec y a lo largo de la cual vive. Si no estuviera el río, tuviéramos verdaderas dificultades con el abastecimiento de agua. Ni siquiera estuviera la ciudad. Ni siquiera estuviera la ciudad así, ni la industria, ni nada, ¿no? Entonces sí, es pertinente que los gobiernos retomen esta parte del río como un proyecto biocultural. ¿A qué me refiero? Hay muchas torpezas administrativas, por ejemplo, tratar de utilizar siempre el concreto cerca de donde hay las riberas del río. Consecuencia, el muro bulevar se ha hecho no menos de 8 veces. Hay empresarios que se han enriquecido con la construcción y si vas en este momento está siempre quebrado. Fracturaron un cinturón que era monolítico. Bueno, nos preguntamos, ¿por qué nunca se exploró la posibilidad de los millones de metros cúbicos de piedra bola que hay? ¿Por qué nunca se exploró la posibilidad del adoquín de alta resistencia como para tener un bulevar ecológico, biocultural, en donde pudiera desarrollarse más espacios justamente sobre ese proyecto? Yo escribí hace unos años aquí en este librito, que se llama El Señor del Agua, en la página 57, un trocito que viene alusivo a lo que dices. Dice: la modernidad, la esperanza. A partir de 2019, la ciudad debiera gozar de un nuevo plan de desarrollo urbano y municipal que la convierte en un espacio amable, inteligente y humano. Un plan que tenga a la cultura como columna vertebral y por esqueleto a los derechos humanos. Generar una ciudad resiliente, incluyente, sostenible. La historia demuestra que no podrá haber jamás ciudad sin un río totalmente saneado. Cualquier otro intento está condenado al fracaso. Así lo demuestra la historia. Es el agua el problema y la solución de San Juan Bautista. Con ella se relaciona el problema de los socavones, la inestabilidad acuífera, las enfermedades, el cáncer y muchos otros. El río puede y debe tener el valor de piedra toral que tuvo desde la antigüedad, y más hoy que la tecnología tiene grandes avances. Soñamos con una ciudad que alcance las 17 metas del desarrollo sostenible 2030. Soñamos fin de la pobreza, hambre cero, salud, educación, bienestar para todos y sobre todo armonía con el planeta. Un capítulo que está por escribirse. La pregunta fundamental que tú haces, ¿y los jóvenes? Santiago, si nosotros no involucramos a los jóvenes en actividades verdaderamente interesantes para ellos y siguen siendo personas pasivas que están en espera de un buen empleo y tienen este desencanto y esta frustración de que no se lo damos, no va a ser posible. ¿Cómo generamos espacios, proyectos y empleo que, teniendo que ver con el río, satisfaga las expectativas de los jóvenes? Ese es el gran reto. Y a mí no se me hace imposible. Por ejemplo, ¿por qué no hemos construido bulevares ecológicos? ¿Y por qué no están los jóvenes, justamente los jóvenes más conscientes, emprendiendo proyectos comerciales alrededor de ese proyecto? ¿Por qué los emprendedores jóvenes no son los primeros que tienen la prioridad sobre un corredor de esta naturaleza? Fíjate qué interesante plática, Samuel, porque estábamos hablando de San Juan y hemos terminado hablando del río, porque es el señor de las aguas, Sí, ¿no? señor. Y Tuxtepec es una ciudad de aguas. Entonces, rescatar las fiestas invariablemente, permíteme resumir tu comentario, Sí. Rescatar las fiestas invariablemente pasaría por el rescate del río. Sin duda, no se puede una cosa sin la otra. O sea, aislar la fiesta del río y cometer el error administrativo que ya cometimos hace 40 años, de construir una barrera, una barda, para que circulemos por la herradura de Tuxtepec, que tú le llamas, y nunca veamos al río, fue un error estúpido.
Europa, las grandes ciudades, lo primero que hicieron fue limpiar enfrente de sus ríos y construir vistas maravillosas alrededor de los ríos. ¿Por qué? Porque a nosotros se nos hizo fácil no verlo. Todos sabían que estaba empezando la destrucción y no la quisieron ver. Y al no verla, siguió avanzando. Si lo hubiéramos tenido a la vista, quizás otra cosa fuera. Entonces, hay que volver a eso. No Sí, cometer de hecho, ese error. Se comenta que Tuxtepec es la única ciudad que le dio la espalda al río, ¿no? Sí, Es lo que se increíble, comenta en o la sea, Es huelga. como si en el santuario hubiera una fiesta del Cristo sin esta llegada del Cristo sobre el río, ¿no? Se dejó a un lado. Curioso O en la que el Cristo Candelaria llega igual, por ¿no? el río. O en la Candelaria igual, ¿no? En la Candelaria Candelaria, La Virgen con el también río. es Son deidades del agua, todas estas, porque somos un pueblo justamente que surge con el agua, somos de agua. Pero mientras esto ocurre, Samuel, mientras las autoridades, porque el tema no es menor, tiene que encabezarlo alguien, pero Sí. tiene que seguirla la sociedad. Esto lo hemos discutido hace más de 25 años. Sí, efectivamente. Mientras esto ocurre, estos grupos en los que participas De resistencia. están trabajando. ¿Hoy qué van a hacer? Hoy vamos a estar, bueno, primero vamos a pasear los pendones a caballo para que la gente sepa ¿A que... qué hora? ¿En dónde salen? ¿Para qué? Salen de aquí de Niños Héroes ya están ahorita reuniéndose y en una media hora saldrán a recorrer la ciudad. Llegan al Muro Boulevard y ahí van a hacer un torneo de cintas. Después del torneo de cintas hay un despescuezadero de gallos ecológico. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? Bueno, ya lo veremos. Ya lo No verán. hay que decirlo, Está bien ok. interesante. Luego vienen unas carreras chiriperas y va a haber baile de caballos. Al mismo tiempo hay gente preparando el palo encebado, el cochinito encebado, que es una tradición, las carreras de encostalados. Y además está la gente de Saquiamuni, de la Tallera, trabajando en un gran proyecto de largo aliento con reflexiones actuales de hondo calado, con nuevos actores también pensantes. Y inclusive me parece que se va a transmitir por TV Bus. Así es, vamos a posteriormente. transmitir al ratito y otros medios de comunicación se han sumado para transmitir este tributo al Papaloapan que le llamas aquí. Exacto. ¿No? Entonces, esos esfuerzos son porque si nosotros dejamos apagar la llamita chiquita, cuando quieran un líder político, necesitamos un gran líder. Cuando ese gran líder quiera, no va a haber nada. Tiene que volver a prender los cerillos. Nosotros mantenemos la llamita, niña. Sí. Somos los guardianes de esta pequeña luz y cuando otros le quieran soplar, pues ahí va a ser una gran... Claro. Pues bueno. Pues en espera de que eso sea pronto, Samuel, muchas gracias por venir aquí al programa y compartir estos puntos de vista de las fiestas de San Juan y bueno, hoy acompañarlos, ¿no? Que la Además, gente vaya. bien acompañados, ¿no? Que la gente vaya Por el a las señor San actividades, Juan. ¿no? Así es. Pues muchas gracias, Samuel, por estos comentarios. Gracias, que Yuri Sosa. Nos alimentan para poder continuar, para tener en cuenta este sustento que tenemos en Tuxtepec para poder continuar y pasar este conocimiento a nuestras próximas generaciones y que no se pierda esto de las fiestas de San Juan que hoy celebramos y que es el momento este año, posiblemente con las medidas necesarias, pues poder ser partícipes e ir transmitiendo e ir encendiendo, reavivando esta llama que todavía queda por ahí. No hay que dejar que se apague estas fiestas de San Juan. Ahí tenemos el libro de Samuel Aguilera, Señor del Agua, justamente por estas celebraciones. Uno para Santiago y otro Muchas para gracias. Yuri Sosa. Y recuerden tenemos. ustedes que los colores naturales de San Juan Bautista son el rojo y el blanco. Y el blanco. Ahí ¿Editado cuándo Samuel? Fue en el 2018. 2018. Sí, efectivamente. 2018, hace 3 años. Hay que editado este libro, vale la pena. Vamos a leerlo, ¿no? Gracias. Vamos a leerlo para conocer más de las fiestas de San Juan y ojalá usted esté atento de lo que ocurre en la ciudad por las fiestas hoy y de lo que ocurra en las transmisiones de TV Bus y de distintos medios de comunicación que se han sumado al esfuerzo de la tallera colectiva en esto que se llama Tributo al Papaloapan para hablar de muchas aristas sobre el tema de la fiesta de San Juan y su relación con el río. Vale la pena, como dice Samuel, voltear al río. Gracias que nos acompaña, nos vemos, Yuri. Nos vamos, que tenga una excelente día. Muchas gracias, Samuel. Gracias, Yuri Sosa. Un honor platicar con ustedes. Muchas gracias y pues hoy Tuxtepec está de fiesta y a disfrutar estas fiestas de San Juan. Que tenga un excelente día.